Hola chicos, a ver, me comentan que tenéis problemas, digamos, para reconocer los problemas de proporcionalidad, cuando son problemas de proporcionalidad directa y cuando son problemas de proporcionalidad inversa. Entonces, os voy a pasar una hoja, que lo estáis viendo aquí, donde hay un montón de problemas de proporcionalidad y unas soluciones, no el procedimiento, ¿vale? Pero si queréis practicar más. Lo interesante es ver, ¿vale? Lo interesante es ver cómo distinguimos si un problema es de proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ir cogiéndolos, por ejemplo. Vamos a empezar con este, de aquí, el 3, y cómo se ve si es directa o inversa. Para ver si es directa o inversa, siempre lo que hay que hacer es, se coloca la tablita con las dos magnitudes y hay que comprobar lo siguiente que vamos a ver. Por ejemplo, 2 kilos de naranja cuestan 1,50. ¿Cuánto costarán 5 kilos? ¿Y 12 kilos? Venga, si me voy aquí a la derecha, para poder escribir, vale, aquí lo que tenemos es, voy a, un segundo, hacer para que tener más pantalla a la derecha. Entonces, de ancho voy a poner 2800, no quiero poner el keep right. Entonces cancel, perdón, voy a hacer un resize sin el keep right y vamos a poner 2800 para tener espacio. Le doy OK y me cambio. Venga, entonces fijaros, tenemos esto que son 2 kilos y nos vamos a ir a la derecha para hacer la tablita. Aquí nos decían que teníamos, por un lado, fruta en kilos y precio. Y esto viene en euros. Y entonces, bueno, hacemos nuestra tablita típica y a ver, aquí ponemos 2 para hacer la típica regla de 3 y nos dicen que 2 kilos cuestan 1,50, 2 kilos cuestan 1,50 y nos preguntan, por ejemplo, cuánto costará 5. Y no sabemos. ¿Cómo se mira si es directa o inversa? Para que un problema sea de probabilidad inversa, lo que tienes que comprobar es que si subo una de las magnitudes, y cuando digo comprobar es, lo tenemos que pensar, digamos, con lógica, ¿vale? Es directa si las dos suben, o sea, ¿qué quiero decir con si las dos suben? Que si tengo más fruta, tengo más fruta, tengo más fruta, entonces pago más dinero. Va en el mismo sentido. ¿Qué quiero decir? Que si una sube, eso es lo que me refiero, si una sube, pues la otra también sube. O también ocurre al revés, que si tengo menos fruta, pago menos dinero. Menos dinero. O sea que si esta baja, la otra también baja. ¿Vale? ¿Os dais cuenta? Van en el mismo sentido. Si una sube, la otra también sube. Esta, por ejemplo, es directa. ¿Vale? Venga. Vamos a ver, por ejemplo, otra. ¿Qué es el 4? Si yo ahora cojo, por ejemplo, el 4, aquí lo que nos dicen, fijaros, lo que nos dicen aquí es que dos obreras realizan una zanja de 5 metros. Suponiendo que trabajan al mismo ritmo, ¿cuántos metros abrirán si se incorporan 3 obreros más? ¿Vale? Entonces, si vamos aquí a la derecha, y borramos esto, ¿vale? Borramos esto, borramos. Y borramos también esto. Vamos a dejar la cajilla. La verdad es que lo voy a borrar todo porque está bastante regular. Entonces aquí lo que dicen es que tenemos obreros, que es una cantidad, por eso no ponemos entre paréntesis, y la zanja, que nos dicen como en metros, que lo hacen. Venga, vamos a intentar
ponerlo un poquillo más recto, a ver, más o menos. Entonces aquí lo que nos dicen, si volvemos a leer, es que 2 obreros la hacen de 5 metros. ¿Y cuánto la abrirán si lo hacen 3 más? Entonces 2 obreros, 5 metros. Y si son 5 obreros más, ¿de qué tamaño harán una zanja? A ver, y esto es pensar por lógica. Si un obrero o 2 obreros hacen una de 5 metros, si tenemos más obreros, serán capaces de hacer más. ¿Vale? En cambio, si son menos obreros, el hueco, lo que consideran hacer, será menos. Si os fijáis, van en el mismo sentido. A más obreros, la obra será más grande. Menos obreros, la obra será más pequeña. Entonces es directa, porque van en el mismo sentido. Vamos a hacer, por ejemplo, otra. Ahora vamos a hacer el 18. ¿Vale? Aquí el tema es que vamos a ponerla aquí al lado, que se ve. Aquí el tema es que nos dicen que tenemos niños en cantidad y el tiempo que tardan en pintar una casa. Estos son los problemas clásicos. Entonces hacemos la cosa y entonces fijaros. Aquí lo que nos dicen es que si son 3 niños, tardan 2 horas. Y si se incorpora uno más, no sabemos cuánto se tarda. Entonces, aquí es pensar, a ver, si hay más niños, ¿vale? Imaginaros, en vez de 3, para poner un caso exagerado, si en vez de 3 niños pintando fuesen 1000, ¿cuánto crees que se tardaría? Se tardaría menos tiempo, porque es el mismo trabajo, pero lo hacen entre muchos. Entonces, si hay más niños, se reduce el tiempo. En cambio, si hay menos niños, por ejemplo, si en vez de 3 niños fuese solo 1, ¿vale? Bajamos el número de niños, le costaría más tiempo pintar. Esto subiría. ¿Os fijáis que van al revés? Son los problemas de proporcionalidad inversa. ¿Qué ocurre? Que si hay más niños, tardan menos tiempo. O sea, las magnitudes van al revés. Si una sube, la otra baja. Y si una baja, la otra sube. En cambio, la directa van en el mismo sentido. Entonces, eso es lo que tenéis que pensar. Primero se coloca siempre en estos problemas la tablita y lo que tenéis que pensar, un poco pensando con lógica, es, por ejemplo, si tengo más niños, ¿cuánto tardará? ¿Más tiempo o menos tiempo? Y eso es empleando un poco vuestra lógica, vuestra inteligencia, vuestro sentido común, vuestra experiencia en la vida, ¿vale? Y luego, una vez ya sepáis eso, pues ya simplemente sabéis que si es directa, lo que se hace es, se igualan los cocientes, o sea, entre este, y si es directa, se igualan los productos, o sea, este por este es igual a este por este, y ya luego resolver. Espero que digamos que esto os haya aclarado un poco, si no, me lo decís y ponemos más ejemplos, ¿vale? No os vamos a resolver los problemas, pero sí problemas para distinguir si es proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa. A ver, también me preguntan que hay dudas con los conceptos de razón, proporción y relaciones de proporcionalidad. Vamos a intentarlo ir a lo más básico, ¿vale? Proporcionalidad. Una razón, ¿vale? Es simplemente un cociente entre dos cantidades, ¿vale? Por ejemplo, 3/4, ¿vale? Es un cociente entre dos cantidades que se puede escribir así o podríamos dar el numerito que da. Esto es una razón, simplemente. Es un cociente. Lo que pasa es que la diferencia con una fracción
es que estas dos cantidades no tienen por qué ser números enteros. Por ejemplo, una razón podría ser, si una persona, por ejemplo, mide 1,85 metros y pesa 83 kilos, yo puedo calcular la razón, ¿vale? Entre peso y altura. Peso y altura. Y altura. O sea, 83 entre 1,85. Y esto dará un número, ¿vale? Y esto es una razón. Esto es una razón. ¿Vale? Que simplemente, ya os digo, son dos números que se refieren a cosas diferentes, ¿vale? Y que se dividen entre ellos. Y se puede dar en forma como de fracción, parecido, con la diferencia que puede ser decimales, o calcular lo que vale. Luego, la proporción es un concepto que define si dos razones son iguales. Y está muy relacionado con lo de fracciones equivalentes. No es lo mismo, pero casi. Vale. Cuando yo digo que, imaginaos que tengo esta razón. Tengo una razón que es 7,5 entre 2. Si yo quiero comprobar que es una razón, porque es un cociente entre dos cantidades. Si yo quiero comprobar si esta razón es equivalente a esta, lo que quiero decir es, lo que quiero comprobar, si estas dos razones, perdón, están en proporción, lo que quiero comprobar es si esto vale lo mismo. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Yo podría meter directamente esto en la calculadora, que lo podría hacer. Yo podría meter esto en la calculadora y ver lo que da. O sea, hago 7,5 entre 2 y simplemente pues veo lo que da. Que si lo metemos, pues da 3,75. Y por el otro lado, yo puedo, esto le voy a poner interrogante porque no lo sabemos, yo puedo meter 30 entre 8 y ver lo que da. Y si lo calculamos da 3,75. Entonces son iguales. Ya sabemos que son iguales y si dos razones son iguales se dicen que están en proporción. O sea, con iguales es que valen lo mismo. Lo que pasa es que también teníamos otra forma de hacerlo, que era lo del famoso del producto cruzado. ¿Vale? Para comprobar si dos razones eran iguales, yo podía hacer el producto cruzado y comprobamos si esto se cumple. ¿Vale? 2 por 30 resulta que son 60 y 7,5 por 8 pues resulta que son 60. Y obviamente da lo mismo. Y eso significa que dos razones están en proporción, simplemente que valen lo mismo. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Son dos conceptos muy parecidos. Bueno, y luego están las relaciones de proporcionalidad. Vamos a borrar esto. ¿Vale? Las relaciones de proporcionalidad aquí ya no se refieren a razones. Nos estamos hablando de magnitudes. ¿Vale? Relaciones de proporcionalidad. Y hemos visto dos. Aquí estamos hablando de magnitudes. Magnitudes es simplemente cualquier cosa que se pueda medir. Magnitudes son cualquier cosa que se pueda medir. Por ejemplo, la altura, el peso, yo qué sé, precio de algo. Todo lo que se pueda medir son magnitudes. Y lo que ocurre es que hay magnitudes que se dicen que están en relación de proporcionalidad directa y las hay que están inversas. Y las hay que no tienen ninguna razón. Esto es, por ejemplo, lo de la tablita. Por ejemplo, imaginaros que yo voy a comprar una libreta. Entonces, por un lado es, una libreta no, varias libretas. Por un lado tengo libretas y por otro lado es el precio. ¿Vale? Acordaros que en las magnitudes, si se puede, se pone la unidad. Cuando son cantidades no se suele poner. ¿Vale? Entonces lo que ocurre es que si yo estoy pensando cuántas libretas del mismo tipo, ¿vale? Voy a comprar, podría comprar una, podría comprar dos, podría comprar tres, podría comprar cuatro, ¿vale? 5, las que quiera. 4 y 5. Entonces, si una libreta vale, por ejemplo, 50 céntimos o 75 céntimos, pues dos libretas, pues obviamente valdrán el doble. Y 3, el triple, ¿vale? 4 pues el cuádruple y 5 pues 5 veces más. Entonces, cuando decimos que dos magnitudes, esta es una, es lo que se llama la magnitud A, o sea, y esta es otra, que es la magnitud B, se dice que están en proporción directa. Pues cuando si yo, para pasar de uno a otro, multiplico por un número, en esta también se multiplica por este número. Por ejemplo, si yo me doy una libreta, compro dos, pago el doble. Si en vez de una compro, si en vez de dos libretas compro 4,
que para eso tengo que multiplicar por 2, pues voy a pagar el doble de lo que pago si compro 2. Y da la casualidad que en este caso, en el caso de que hay una proporcionalidad, o sea, hay una relación de proporcionalidad directa, resulta que la razón, o sea, la división entre esto y esto, mantiene una constante. ¿Qué significa? Que 1 entre 0,75 va a ser igual a 2 entre 1,5, 3 entre 2,25, igual a 4 entre 3, igual a 5 entre 3,75. Esta es una característica, ¿vale?, que tienen las magnitudes, que tienen una proporcionalidad directa, que el cociente entre ellas es constante, siempre vale lo mismo. Por otro lado, hay otro tipo de magnitudes. Por ejemplo, imagínate que tenemos una cantidad de dinero, por ejemplo, 1.200 euros, ¿vale? Tenemos 1.200 euros y los repartimos entre gente. Entonces, vamos a repartir personas a repartir, y lo repartimos siempre a partes iguales. A repartir, y el dinero que le toca a cada uno. Dinero para cada uno. Dinero a cada uno. Esto va en euros. ¿Vale? Cada uno. Venga. Y eso eran 1.200 euros. ¿Vale? Entonces, si solo hay una persona a repartir, estamos claros que le tocan 1.200 a cada uno. Si fuese 2, para que sean 1.200, pues le va a tocar la mitad, 600. Si fuese 3, si dividimos entre 3, pues le toca 400 a cada uno. Si fuesen 4, pues le tocan a 300 a cada uno. Si fuesen 6, por ejemplo, le tocarían ya 200 a cada uno. Estas magnitudes tienen una cosa característica, fíjate. Para pasar de esta a esta tenemos que multiplicar por 2. Y resulta que aquí pasa lo contrario. Si aquí multiplico por 2, aquí divido. Para pasar, por ejemplo, de 2 a 6, tengo que multiplicar por 3. Y en cambio, ¿aquí qué ocurre? Pues que divido entre 3. Esto es lo que se llaman las magnitudes inversamente proporcionales. Su comportamiento funciona al revés. Entonces, en este caso voy a borrar esto para que lo veamos, una cosa. Esto lo voy a borrar para tener espacio, ¿vale? En este caso, lo que ocurre que lo que se mantiene constante es el producto. O sea, en este caso, 1 por 1.200 es igual a 2 por 600, igual a 3 por 400, igual a 4 por 300, igual a 6 por 200. Si te fijas, siempre da 1.200. En este caso son lo que se llaman magnitudes inversamente proporcionales. ¿Y todo esto para qué sirve? Pues sirve para hacer cálculos de problemas donde no sabemos alguna de estas cosas. ¿Qué significa? Si yo, por ejemplo, esto no lo supiera, esto de aquí no lo supiera, si esto fuese una incógnita, que se llama una X, nos dicen, por ejemplo, el problema sería, si, por ejemplo, imagínate que nos dijesen, repartimos una cantidad de dinero a partes iguales entre 3 personas y sabemos que le tocan 400 euros a cada uno, a partes iguales, y le tocan 400 a cada uno. ¿A cuánto le tocaría si fuesen a dos personas? Pues eso sería un problema donde yo pondría, para 3 le tocan a 400, entonces para 2 no lo sé. Pero como es a partes iguales, es un problema de proporcionalidad inversa. Y esto me permitiría plantearlo así. 2x es igual a 3 por 400. Porque sabemos que se mantiene la igualdad de productos entre las magnitudes. Y ya a partir de aquí ya podemos resolver. Lo que multiplicaba la x pasaba dividiendo y ya está. Y es un poco para lo que sirve todo esto. Bueno, espero que esto haya intentado clarificar un poco estas cosas y os haya ayudado. Si tenéis más dudas, me la preguntáis, por favor. Venga, hasta luego, buena cuarentena.